Ya volvemos a Mirada Económica con la pregunta que habíamos dejado planteada, Guillermo, Felipe. Este viento de cola, podríamos decir, con que comienza o va a comenzar Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo en materia económica, ¿está parte, uno podría decir, de la pega hecha o no hay que confiarse con un dólar a este nivel? Porque al final la economía la sigue marcando el dólar, queramos o no. El cobre. El cobre, perdón. El cobre. No están relacionados. Sí, están relacionados. Yo creo que sí, parte con un viento de cola importante, que ya lo estamos viendo en los últimos meses de este año, del 2017, ¿no es cierto? O sea, las últimas cifras no pueden abstraerse del hecho que el cobre ha subido bastante en el último tiempo. Así que yo creo que sí, efectivamente hay una parte de la pega que se le está haciendo el precio del cobre al presidente Piñera. O sea, lo que implica un precio del cobre más alto es, por de pronto, mayor producción minera, enseguida mayor inversión minera, y con todos los efectos multiplicadores que tienen ambas cosas, ¿eh? Y más recaudación. Hay más recaudación fiscal también, y más empleo colateral, digamos, respecto de la actividad minera. Pero es difícil capitalizar eso. ¿Ah? Es difícil capitalizar eso en términos de que cuando las vacas flacas, las vacas gordas, siempre se dice ahí el manejo también. Pero para eso existe, en caso fiscal, la regla esta fiscal de balance estructural. Ya no se llama así, pero de administración estructural. De modo que cuando el precio del cobre esté transitoriamente elevado respecto a un precio de referencia a largo plazo, hay que ahorrar una parte de lo que se está recibiendo, con esta idea de guardar cuando las vacas son gordas. Este año debiera pasar eso, ¿no es cierto? Porque venimos de un periodo de precio bajo, entonces lo más probable es que el Comité de Precios del Cobre esté estimando un precio más bajo que el de mercado, y por lo tanto el gobierno tenga que ahorrar un poco más. Pero en línea también con el presupuesto. Perfecto, pero una cosa respecto de la inversión, porque delante Felipe se mencionó respecto a la inversión privada. La caída brutal de la inversión, un punto de toda la caída de la inversión es inversión no minera ni electricidad, gas y agua. Todo el resto de la caída es absolutamente minera. Entonces, esto efectivamente debiera tener un efecto importante sobre la inversión del sector minero, que tiene efectos bastante geográficos, bastante claros, ¿no es cierto? Entonces da la impresión de que efectivamente va a tener un vientecito de cola en la línea de la lógica que decía Felipe, importante. Lo que quería decirte ahí con el tema de las políticas, los programas de política pública que están desde un gobierno a otro, que tiene que asumir el gobierno entrante, digamos. También, ¿cómo se puede cuajar ese punto? Acaban de ser aprobados dos proyectos. Por ejemplo, la gratuidad de la educación. Ese y el de la educación de las universidades estatales, que implica una inyección de muchísima plata. Que finalmente pueden ser buenos o malos dependiendo de cómo uno lo vea, pero es gasto que se va sumando a este tema. Sí, yo creo que las cuentas públicas quedaron bien apretadas, comprometidas por estas leyes, porque todas estas leyes son leyes de aplicación gradual en términos de su cobertura, en términos de sus parámetros. Por tanto, presionan las finanzas públicas no solo en lo inmediato, sino que también a mediano y largo plazo. Pero en ese punto, y eso deja mucho menos holgura para poder hacer otras cosas. En ese punto, Felipe, y se lo pregunto a los dos, el tema de las cuentas fiscales, que la billetera quedó un poco apretada, ¿no es un estímulo un poco perverso un cobre a este nivel? Decir, a ver, ya estamos apretados, pero parece que viene más plata. Es que esa más plata es lo que te decía. Un poquito, quizás no hay que el precio del cobre alto per se no genera necesariamente la holgura, porque va a depender de cuán permanente sea a juzgar por el panel de expertos. Entonces no es seguro cuánta es la holgura que se va a traducir. Ahora, está en la naturaleza de las cosas el que un gobierno le pase la mochila y le encargue cosas al gobierno siguiente. Ayer justamente estábamos en otro programa de televisión conversando con Felipe también. Y respecto de la convergencia fiscal, también tú decías, Felipe, que parte de las cosas que se están anunciando, por ejemplo, en pensiones, son incrementos graduales de pensiones, que es lo que propone este gobierno, incrementos graduales de pensiones, y esa gradualidad, en parte, si es que lo hicieran de esa manera, le va a pasar parte del costo de una decisión actual al gobierno próximo. Yo creo que eso es inevitable. Entonces yo creo que el problema que tenemos hoy día en Chile fundamental es de crecimiento económico. Lo que tenemos que hacer es volver a crecer por sobre el 4%. Yo creo que es la solución para la recuperación de las cuentas fiscales, porque las presiones de gasto que hay son tremendamente fuertes. Y van a seguir aumentando. Y van a seguir aumentando. Yo veo muy difícil que este gobierno pueda hacer, por la vía de ajuste de gasto, una convergencia fiscal significativa. Yo creo que el gran desafío que va a tener Felipe Larraín y José Ramón Valente es ver cómo hacer para que la economía se vuelva a reactivar, no solo en inversión, sino que sobre todo en productividad. Yo creo que la inversión se va a ajustar, el punto es la productividad. Mira, me alegra escuchar lo que dice Guillermo
con tanto énfasis, porque... El programa de Carolina Goich lo tenía en primer orden de... La verdad es que, bueno, su partido pertenecía a la nueva mayoría, yo no sé hoy día en qué condición está, y las prioridades de este gobierno, del gobierno de Michelle Bachelet, no han sido precisamente el crecimiento económico. De hecho, la presidenta siempre ha planteado que está muy bien el crecimiento, pero... siempre un pero no a costa de sacrificar derechos sociales. Pero ahora se habla del desarrollo humano, también Sebastián Piñera lo toma. Sí, pero estoy planteando el tema del foco. Al final, ¿dónde pones el foco tú? Si lo pones solo en derechos sociales, solo en la protección del medio ambiente, que son cosas estupendas, y muy bien, yo las defiendo el primero de todos. Solo en crecimiento, pero sí, también aprendimos que no es... También se aprende que no es así, pero... Yo estoy tomando las palabras de Guillermo, que dice que tenemos que volver a crecer 4 o 5%, y eso es lo más importante. Lo más importante no significa que sea lo único. ¿Entiendes? Es lo más importante hoy, creo yo. Lo dice Ricardo Lago, el resto música. Evidentemente. Yo creo que el gobierno, yo voy a defender el gobierno de la presidenta Bachelet, con todos los errores que puede haber habido en múltiples partes, que los puede haber. Yo creo que en general logró un avance importante en materia social. Ahora, si ese avance importante en materia social tiene como costo no transitorio, yo creo que esto fue un costo transitorio de haber crecido poco. Si tiene como costo permanente que nunca más crezcamos, quiere decir que lo hicimos mal. Entonces lo que hay que hacer ahora, yo creo que es perfeccionar, lo ha dicho de alguna forma el presidente Piñera, cuando dice no vamos a dar vuelta o no vamos a dar pie atrás en el tema de la gratuidad. Lo que tiene que hacer ahora el ministro Varela es, bueno, efectivamente hacer que la gratuidad sea compatible con que las universidades funcionen bien. Están muy estresadas las universidades, se lo digo en particular desde la Universidad de Chile, pero no están pensando en dar vuelta atrás. Entonces yo creo que vamos construyendo un paso detrás de otro, un país que simultáneamente logra crecer y dar mejores condiciones sociales a sus ciudadanos. Yo creo que estamos en ese proceso, y lo que hoy día toca, en mi opinión, y lo dijimos en la campaña de Carolina Goich, hoy día, dado el énfasis que tuvo el gobierno de Bachelet, lo que toca hoy día al gobierno de Piñera, o al que le hubiera tocado, si es que le hubiera sido Carolina Goich igual, es precisamente volver a crecer, porque a este ritmo hoy día efectivamente no podemos... La última pregunta, Felipe, Guillermo, tú mencionabas el tema de Varela, el nuevo ministro de Educación. ¿Cómo lo ves tú, Felipe Morandé? Tú fuiste parte del primer gobierno de Sebastián Piñera, una persona o un tema tan delicado como hacer dentro del gasto fiscal, el tema de educación, que se nombra una persona que es abiertamente contraria a la gratuidad, abiertamente contraria a muchas de las políticas que Sebastián Piñera, por lo menos en su campaña, promete continuar. Mira, yo creo que Gerardo Varela es una persona muy inteligente. El hombre, cuando escribe sus columnas, plantea sus principios, plantea sus ideas. Es duro el hombre. Pero no significa eso que vaya con sus ideas al frente a hacer la labor de ministro de Educación, porque ahí tiene que seguir exactamente las instrucciones que le da el presidente de la República, que es su jefe. Él, además, como abogado, es una persona muy preparada en términos de negociación, y eso le da una ventaja o una capacidad en términos de poder entablar un diálogo interesante y productivo con cualquiera sea su contraparte. Y en este caso son contrapartes difíciles, ¿verdad? Porque son los movimientos estudiantiles. Porque es harto más duro que las contrapartes que ve en su carrera de colegio, ¿no? No te creas. No, pero en términos políticos. Digo, en términos políticos. Lo que sí uno puede discutir es que la lógica detrás de un movimiento estudiantil o colegio de profesores no es la misma que la lógica detrás de alguien que está haciendo una fusión. Bien. Pero aún así, démosle el crédito, por lo menos, de que tiene esta capacidad de negociar, y eso es muy importante en el cargo que le dieron. Se nos acaba el tiempo. Guillermo Larraín, Felipe Morandé, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía aquí en Mirada Económica. Como siempre, siga la sintonía de nuestro canal de noticias, canal 24 horas. Que le vaya bien. Chao. Nos vemos, que estén bien. Chao.